Hola a todos, hoy vamos a preparar un pan de trigo sarraceno esponjoso, esponjosísimo. Y si no, fijaos cómo se nota ya al cortarlo lo tierno que está por dentro. Este no es un pan 100% harina de trigo sarraceno. Le he añadido también almidón de tapioca con la finalidad de tener una miga más tierna y un sabor más suave, que espero que os agrade a la mayoría. Bueno, pues fijaos qué maravilla. Vamos a ver cómo se prepara. Empezamos como siempre mezclando las harinas en un recipiente en el que podamos amasar. La harina de trigo sarraceno, el almidón de tapioca o de patata, semillas de girasol que habremos triturado, añadimos también psyllium husk, que va a darle más esponjosidad a nuestro pan, y después un poquito de sal y un poquito de azúcar, que va a ayudar a que el pan se dore. Si no podéis usarla, podéis eliminarla sin más. Yo voy a añadir ahora levadura instantánea, que no necesita ser activada con agua, pero si usáis levadura seca, aseguraros de activarla primero con el agua. Bueno, la añadimos a las harinas y mezclamos bien para que se integre todo bien. Una vez que lo tenemos mezclado, pasamos a añadir los líquidos. Añadimos el aceite. Añadimos el agua. Y en caso de que hubiésemos activado nuestra levadura, la añadiríamos también ahora. Vamos a remover ahora con una cuchara, para que se hidraten bien todos los ingredientes. Como veis, obtenemos una pasta de una consistencia muy blanda. Está todo en orden, no hemos hecho nada mal. Seguimos removiendo bien para que se deshagan todos los grumos. Después dejamos reposar unos 10 minutos para que el psyllium se hidrate completamente y la masa cambie de consistencia. Como veis, ya está un poquito más pegajosa, pero ahora vamos a añadir el ingrediente final, la goma xantana. La añadimos y removemos con cuidado para que no nos salte por los aires. Vamos mezclando un poquito con la cuchara. ¿Veis ya que va cambiando la consistencia de la masa? Y en el momento que la tengamos bien integrada, pasamos a amasar en la mesa. Y lo hacemos sin añadir harina extra. No queremos que nuestro pan quede después seco. Una vez que la tenemos, procedemos a amasar. Veréis que está un poco pegajosa, pero no pasa nada. Amasamos suficientemente, varios minutos. Lo ideal sería unos 10 minutos, pero a mano pues es un poco más latoso. Bastaría con unos 5. Si lo hacéis en amasadora, sí, amasar unos 10 minutos. Una vez que lo tenemos bien amasado, hacemos una bolita con la masa. Espolvoreamos harina en una superficie de trabajo. Y procedemos a formar nuestro pan. Para ello, lo primero lo vamos a estirar. Y lo vamos a estirar formando un rectángulo. Espolvoreamos también un poquito por encima, lo suficiente para que no se nos pegue. Y dando golpecitos, iremos estirando la masa. Ya veis como yo. No toquéis mucho la masa para que no se os pegue y no tengáis que añadir más harina. Aseguraos también que no se pega a la superficie de trabajo. Y una vez que tengamos la masa bien estiradita, como de 1,5 centímetros, 2 centímetros, procedemos a doblarla. Remetemos las puntas hacia adentro y ahora enrollamos. La parte fea la ponemos hacia adentro. Enrollamos, asegurándonos que quede bien, firme, o sea, sin apretar, pero que tampoco quede aire dentro de la masa. Si es necesario, quitamos el resto de harina con un pincel y seguimos enrollando hasta tener un cilindro con una forma bastante regular. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sellar la parte de abajo, sellar la costura. Y para ello nos vamos a humedecer los dedos y vamos a humedecer la masa. Y ahora vamos a ir cerrando, sellando con los dedos, apretando un poquito la masa, sin apretujarla, pero firmemente para que no quede aire dentro, y vamos a ir sellando.
Si es necesario, nos humedecemos un poquito más los dedos. Y la sellamos bien, para que no se nos abra ni durante el reposo ni durante el horneado. Ahora espolvoreamos un panetón, o valdría también un molde rectangular de horno, y ponemos nuestra masa en él. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cubrirlo con film o con un paño húmedo para evitar que se nos seque durante el lavado. Lo sellamos bien y lo dejamos reposar hasta que doble su volumen. El tiempo puede variar según la temperatura que haga en vuestra cocina, así que no lo descuidéis. O sea, 1 hora a lo mejor será suficiente, a algunos necesitaréis esperar 2. Cuando haya reposado, fijaos, si se ha abierto en algún sitio, lo volvéis a sellar. Y empezáis a calentar el horno. Metéis también en el fondo un recipiente metálico de fondo grueso, en el que después verteremos agua para formar vapor. Y eso mismo, calentamos a máxima potencia el horno, al menos 20 minutos. Ahora, como hemos estado toqueteando un poco la parte de abajo de nuestro pan, añadimos un poquito de harina, para que no se nos pegue después a la bandeja ni al papel de horno. Y sacamos la bandeja del horno, que habremos calentado también. Ponemos el papel de horno, mejor, o sea, podéis hacerlo sin papel de horno, pero así os aseguráis que no se os pega. Y con cuidadito, volcáis vuestro pan. Con un cuchillo bien afilado, hacéis un corte profundo por donde queráis que se os abra. Y metéis al horno, altura media. Ahora vertéis medio vaso de agua en la bandeja que teníamos en el fondo, siempre metálica. Y fijaos lo que pasa con mi horno. Si yo cuando os digo que si de mi horno sale un pan, del vuestro, tengáis el que tengáis, también sale. Y eso sí, horneáis 60 o 75 minutos, dependiendo de lo tostado que queráis el pan, a unos 210 grados. Una vez que hayáis terminado, lo dejáis reposar 10 minutos más para tener una corteza más crujiente. Y fijaos la maravilla que sale del horno. Fijaos qué corteza, qué colorcito. Bueno, ahora lo dejamos enfriar completamente en una rejilla de horno antes de cortarlo. Pero fijaos qué maravilla de pan. Bueno, pues espero que os animéis a probar la receta, que os guste tanto como a mí y que me digáis qué os ha parecido. Bueno, un saludo a todos.